Buenos días, tardes o noches gente del mundo de los fanfics, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero agradecerles por el increíble apoyo que recibió el canal. Honestamente, no esperaba tanto respaldo. Solo ha pasado una semana desde que publiqué mi primera historia y estoy asombrado por la cálida recepción. Suscriptores, vistas, likes y comentarios. De verdad, gracias por todo el cariño y de paso también disculparme por la demora, de verdad lo siento. Como mencioné en mi video anterior, este será un fic prototipo donde probaré mis habilidades para narrar escenas de combate. Espero contar con su apoyo para mejorar y eventualmente crear historias más elaboradas. Por cierto, antes de seguir, necesito su ayuda con algo. Para este fic tenía pensado usar una canción, específicamente un cover para evitar problemas de copyright. He notado que muchos creadores de contenido, como los que suben fics del tipo Viendo Universos, Izuku Cantante y Secretos, usan canciones, raps y demás sin que sus vídeos sean bloqueados o reciban strikes. Agradecería esa información, me encantaría recibir sus consejos para poder mejorar la calidad de mis historias sin problemas legales más que todo aquí en YouTube. Finalmente, para no alargar demasiado esta introducción, quiero anunciar que subiré un video aparte donde explicaré cómo planeo manejar mis historias, los temas que quiero explorar, las parejas que me interesan, y también los crossovers de My Hero Academia con otras franquicias. Nota. Dije que sería de peleas pero me terminó saliendo otra cosa, igual no desperdiciar el material y veré cómo mejoro de aquí a un futuro sin más relleno, los dejo con el one shot. Espero que lo disfruten. Desde las cenizas, Izumi villana. One shot. El cielo estaba oscuro. Las ciudades, hechas ruinas. El caos absoluto se había apoderado del mundo. ¿Qué había sucedido? La guerra contra el Frente de Liberación Paranormal lo había cambiado todo. El daño era mucho más devastador de lo que los héroes podían contener. Desde la retirada de All Might, la criminalidad había crecido sin freno, y ni siquiera el actual top de héroes había logrado mantener el ritmo. Sin embargo, la guerra marcó un punto de quiebre, demostrando la incapacidad de los héroes para proteger a la sociedad. Miles de vidas se perdieron, héroes y civiles por igual. Los sobrevivientes comenzaron a cuestionar la efectividad de quienes alguna vez consideraron sus invencibles protectores. La desaparición de los estudiantes de las clases 1 y 1B durante la incursión a la mansión Gunga, la base del Frente de Liberación Paranormal, solo empeoró la situación. Entre los desaparecidos estaban Clase 1A. Momo Yaoyorosu, Meso Shoji, Eihiro Kirishima, Mina Asido, Kyokahiro, Masirao Ojiro, Minoru Mineta, Rikido Sato, Denki Kaminari, Yuga Oyama, Antasero y Toru Agakure. Clase 1B. Jusou Nenuki, Tetsu Tetsu, Setsuna Tokage, Yui Kodai, Jurota Shishida, Itsuka Kendo, Reiko Yanagi, Ibarashi Osaki, Shiai Kurohiro, Kinoko Komori y Renjeki Shoda. Las familias de los estudiantes exigieron respuestas, y la UA, junto con los héroes, enfrentó una crisis de credibilidad sin precedentes. Pero la guerra no solo dejó cicatrices físicas, también sembró incertidumbre. Uno de los mayores misterios fue la desaparición de la Liga de Villanos. Según los reportes, mientras Gigantomachia huía por el bosque con la liga sobre sus hombros, el gigante fue encontrado inerte en lo que parecía ser una trampa cuidadosamente diseñada. Sin embargo, no había ni rastro de los villanos. En Haku, la situación era igualmente aterradora. Tomura Shigaraki, enfrentándose al portador del One for All, Katsuki Bakugo, llevó el caos a nuevas alturas. Bakugo, visiblemente exhausto, apenas podía mantenerse en pie. Su piel pálida y su respiración errática reflejaban el costo de sostener un poder que parecía consumirlo lentamente. En medio de este enfrentamiento, 3 héroes profesionales desaparecieron sin dejar rastro, lo que incrementó el desconcierto y la incertidumbre. Pero lo más aterrador no era solo la destrucción ni las desapariciones. Era la intervención de una figura desconocida, una presencia que ni siquiera la Liga de Villanos podía explicar. Sin registros ni nombre oficial, aquella figura fue bautizada por los rumores como Espectro. Este misterioso individuo aprovechó un momento crítico. Mientras Endeavor calcinaba a Shigaraki, Espectro apareció y remató al villano. Después, desapareció en lo que parecía ser un portal, llevándose consigo a los gnomos sobrevivientes bajo su mando. Ahora, la sociedad vivía sumida en el temor y la incertidumbre. ¿Quién era Espectro? ¿Qué planeaba? Y, más importante, ¿qué significaba su presencia para un mundo ya devastado por el caos? Algunas preguntas no tardaron en responderse. Espectro, junto con el ejército de Nomus que había tomado bajo su control, atacó múltiples cárceles en Japón.
Destruyó casi todas, excepto una. La prisión de máxima seguridad conocida como Tártaros. En esta última, Spectro sacrificó los pocos gnomos que le quedaban para deshabilitar la torre central y neutralizar su avanzada tecnología. Aunque logró liberar a los prisioneros de los niveles superiores y medios, descendió personalmente a los pisos inferiores en busca de personas específicas. Sin embargo, para sorpresa de todos, dejó intacta la celda de All for One, el villano más temido de la historia. Este hecho desconcertó tanto a la sociedad como a los héroes. Por un lado, se sintieron aliviados al saber que Spectro no había liberado a All for One, pero por otro, surgió una nueva incógnita. ¿Por qué Spectro decidió ignorar a quien muchos consideraban su líder? Por otro lado, un equipo de élite de héroes conformado por Endeavor, Besgeanist, Aux y Dynamite fueron a una misión para capturar a Spectro y restaurar el orden. Aunque inicialmente todo parecía marchar bien, el grupo fue emboscado por un gran número de villanos de nivel medio y bajo. A pesar de enfrentarse a una desventaja numérica, los héroes lograron prevalecer, hasta que un ataque sorpresa cambió todo. Desde la distancia, un disparo certero alcanzó a los héroes, impactando de lleno en la columna vertebral de Endeavor, Besgeanist y Aux. Las balas, aparentemente diseñadas con una precisión quirúrgica, los dejaron paralizados. Además, misteriosos cortes aparecieron en sus rostros para que no pudieran moverse definitivamente. Bakugo, al derrotar al último villano, sintió una mirada penetrante clavada en su espalda. Cuando volteó hacia lo alto de un edificio cercano, lo vio. Allí estaba el culpable de tantas desgracias y misterios. Spectro. Vestía un traje completamente negro que no dejaba rastro de piel visible. Sobre el traje, llevaba algo parecido a una gabardina con capucha, y debajo, un cuello alto que cubría aún más su identidad. Una máscara, aparentemente de material duro, ocultaba su rostro por completo. Bakugo sintió una mezcla de furia y temor. Por un lado, finalmente tenía frente a él al enigmático villano que había causado un caos sin precedentes en la sociedad. Por otro, sabía que no podía bajar la guardia. Spectro no solo era un enemigo desconocido, sino que había demostrado ser un estratega peligroso. Bakugo recordó los relatos de los héroes y estudiantes que habían presenciado sus habilidades en Haku. Movimientos increíblemente veloces, tentáculos de líneas rojas similares a los de All for One, y un don que parecía abrir portales. La única certeza era que Spectro poseía múltiples dones. Sin embargo, la pregunta que rondaba en la mente de Bakugo y los héroes era, ¿cuántos más podría tener? Héroe Dynamite, portador del One for All, es un placer conocerte, dijo Spectro con una ligera reverencia, su voz distorsionada por la máscara que llevaba. Cállate, maldito extra. No me importa lo que planees, esto termina aquí y ahora. Rugió Bakugo, apuntándole con sus manos chispeando. Spectro suspiró, con un tono de burla en su voz. Veo que ni siquiera en esta situación puedes dejar esa actitud de chihuahua rabioso. La vena en la frente de Bakugo pareció a punto de estallar. Aunque estoy de acuerdo contigo en algo. Todo terminará aquí y ahora. Era obvio que los héroes te usarían como carnada para intentar atraparme. Pero, como ves, ya lo había previsto. Y ahora, la trampa fue para ustedes. Spectro levantó una mano ligeramente hacia el cielo. Lady Nagant, Stein, muchas gracias por inmovilizar a los héroes. Ahora, dejen esto en mis manos. Esto es algo personal. Los dos villanos asintieron sin decir una palabra. Lady Nagant mantuvo su posición a distancia, vigilando, mientras Stein permanecía cerca, asegurándose de que ningún héroe paralizado pudiera liberarse. Las palabras de Spectro resonaron en Bakugo como un eco ensordecedor. «¿Espera? ¿Personal?», gritó, ahora con el ceño fruncido. Su mirada chispeaba de ira y confusión. «¿Nos conocemos?». La pregunta captó la atención tanto de los héroes como de los villanos. Spectro pareció dudar un segundo antes de responder, con un tono que insinuaba algo más profundo. «Podríamos decir que sí. Pero ha pasado tanto tiempo que ya no soy la persona que conociste. Ahora, será mejor que evitemos que los extras interfieran». Antes de que Bakugo pudiera reaccionar, Spectro desapareció de su vista con una velocidad que apenas podía seguir. En un abrir y cerrar de ojos, estaba junto a los tres héroes paralizados y Stein. Con un movimiento calculado, los héroes desaparecieron, como si hubieran sido tragados por el aire mismo. ¿Qué demonios?, murmuró Bakugo, en shock, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Sus ojos se dirigieron instintivamente a su mano izquierda, donde algo pequeño y brillante llamaba su atención. Entre sus dedos, había tres pequeñas canicas. Bakugo las reconoció al instante. «Tienes el don de ese mago de pacotilla»,
Gritó, el miedo comenzando a reemplazar su furia. Su mente empezó a conectar los puntos. Tú tienes el All for One, ¿verdad? Acusó, su voz cargada de incredulidad y rabia. Espectro dejó escapar una risa burlona. Incluso con la máscara cubriendo su rostro, Bakugo podía imaginar la sonrisa que debía tener debajo. Bingo. Pero déjame aclararte algo. Shigaraki tenía el All for One original. Lo que yo poseo es más bien, una copia. Digamos que soy más parecido a ese tal Nine que a Shigaraki o al propio All for One. Con calma, Espectro guardó las canicas en un bolsillo, luego se volvió hacia Stein. Puedes retirarte. Gracias por tu ayuda. Stein asintió, sin hacer preguntas, y desapareció en las sombras. Espectro, por su parte, empezó a alejarse, como si la pelea ya estuviera decidida. Bakugo apretó los dientes con fuerza. Sabía que tenía que ser inteligente si quería salvar a los héroes. Necesitaba un plan para recuperar esas malditas canicas. Pero, al mismo tiempo, había preguntas que no podía ignorar. Mientras tanto, sin que Bakugo se diera cuenta, Espectro activó una señal especial. Desde un lugar oculto, un tercer miembro de su equipo puso en marcha varios drones equipados con cámaras de alta definición. Los dispositivos comenzaron a transmitir en vivo lo que ocurría en ese preciso instante. En la UA, las pantallas principales se iluminaron de repente con la transmisión. Alumnos, maestros y héroes civiles se reunieron rápidamente, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y miedo al reconocer a Bakugo frente al misterioso villano. Los murmullos crecían entre los espectadores, y el ambiente se llenó de tensión. ¿Dónde está el resto de la liga? Gritó Bakugo, tratando de arrancar respuestas. Su voz estaba cargada de ira y frustración. ¿Por qué tienes ese don? Y lo más importante. Su tono se quebró, temblando de furia. Seguro que tienes algo que ver con la desaparición de los extras de las clases de héroes de primer año. Espectro se detuvo en seco y ladeó la cabeza, como si lo estuviera estudiando con curiosidad. Luego, su voz distorsionada por la máscara resonó con burla. Antes que nada, me gustaría saber, ¿desde cuándo te importan los demás? Preguntó, dejando escapar una risa breve. Por lo general, tú siempre te pones en primer lugar. En segundo lugar, tú. Tercer lugar, tú. Y así sucesivamente. Me sorprende esta faceta tuya, Teen Amigos. ¿Qué te importa? Responde, maldito extra. Rugió Bakugo, la explosión en su mano brillando intensamente. Muy bien, suspiró Espectro, como si se aburriera de la conversación. Si tanto insistes, responderé. Levantó un dedo y comenzó a enumerar, su tono cargado de desprecio. Número 1. Me desligué de esa liga de idiotas hace tiempo. Lo único que querían ellos, junto con el Frente de Liberación, era caos. Mis objetivos no se alineaban con los suyos. Levantó un segundo dedo. Número 2. Voluntariamente me sometí al mismo proceso de nomuficación que Shigaraki. La diferencia es que mi proceso fue más rápido. A diferencia del cuerpo de All for One o el de Shigaraki, el mío tiene un límite definido de dones que puedo contener. Pero tranquilo, ya tengo los espacios necesarios reservados para tu don, y para el One for All. Bakugo apretó los dientes con fuerza, su corazón acelerado ante las implicaciones. Y número 3, continuó Espectro, con un dejo de ironía. Puede que sí, o puede que no tenga algo que ver con la desaparición de esos extras. Bakugo lo miró con ojos encendidos, pero antes de que pudiera hablar, Espectro dio un paso hacia él y añadió, con un tono más frío y severo. Seamos realistas. ¿A quién se le ocurre mandar a niños de 15 y 16 años al frente de una guerra? Apenas tenían un año de entrenamiento. Y ni siquiera era constante, porque, a fin de cuentas, el curso de héroes también incluye materias comunes. ¿O me equivoco? Bakugo tragó saliva, pero no respondió. Apuesto lo que quieras a que tus compañeros, y todos los cursos en general, solo entrenaban cuando tenían clases prácticas o pasantías. Porque dudo mucho que alguien de las clases de héroes tuviera la dedicación de mejorar un fin de semana por puro placer. El silencio que siguió fue insoportable, cargado de tensión. Bakugo sintió como sus manos temblaban, pero no podía determinar si era por la rabia, el miedo, o la verdad incómoda que Espectro había puesto frente a él. Finalmente, rompió el silencio. «Cállate ya», rugió Bakugo, aunque su voz revelaba algo más que simple furia. Había dudas latiendo bajo la superficie. Espectro dio un paso adelante, con una calma que solo lo hacía ver más amenazante. Aunque entiendo que es importante tener clases para alcanzar un nivel académico básico, puedo decir con total seguridad que no se toman en serio los entrenamientos, dijo, con voz firme pero burlona.
Claro, entrenan para rescatar vidas y prepararse para enfrentar villanos, pero si me preguntas a mí, esos entrenamientos solo existen para asegurarse de que no cometan errores delante de su querido público. ¡Cállate!, gritó Bakugo, sus manos encendidas con chispas incontrolables. Espectro lo ignoró y continuó, su tono tan cortante como un bisturí. Dime, Katsuki Bakugo. ¿Alguno de tus compañeros, o incluso tú, sabe pelear sin depender de sus dones? No me hagas reír. Los únicos momentos en los que movieron un dedo para entrenar fuera de horario probablemente fueron para el festival deportivo, para demostrar quién es el mejor. Quizás también para algún examen final. Pero fuera de eso, Espectro se encogió de hombros, su máscara ocultando cualquier emoción. No creo que nadie en la base esfuerce más de lo estrictamente necesario. Ya te dije que te calles, maldito extra. Rugió de nuevo Bakugo, avanzando hacia Espectro. Y ni hablemos de los héroes, Espectro levantó un dedo, como si estuviera dando una lección en un salón de clases. Ustedes piensan que solo tienen que enfrentarse a villanos, como si ser villano significara automáticamente incompetencia. Se sienten superiores con su entrenamiento medio, como si eso bastara para superar cualquier desafío. Pero míranos aquí, Teen Amigos. Todo esto ocurrió porque los héroes fueron incompetentes. Bakugo se detuvo, su respiración pesada y su ceño fruncido mientras procesaba esas palabras. Esto no habría pasado si los héroes se tomaran en serio su puesto. Pero no. Todo recae siempre en el dinero, el poder, la popularidad, continuó Espectro, con un tono que parecía más triste que sarcástico ahora. Y mira dónde estamos. Caos y destrucción. Incluso yo tengo que admitir que esta es una vista deprimente. Tú no tienes derecho a hablar. Gritó Bakugo, su voz casi quebrándose. Su frustración crecía con cada palabra de Espectro. Liberaste a montones de villanos por todo el maldito país y te crees con el derecho de decir que todo está hecho pedazos. Espectro inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras por un momento. Sí, admito que no soy el mejor para hablar. Liberé a esos villanos porque sabía que terminarían de derrumbar lo que quedaba de su perfecta sociedad. Para mí, ellos no eran más que herramientas para un cambio real. Bakugo apretó los puños, luchando por mantener la compostura, pero Espectro no había terminado. Aún así, te pregunto algo, héroe Teen Amigos. ¿Crees que todos esos villanos que tanto odias lo son de verdad? La voz de Espectro bajó, volviéndose más seria. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas están encerradas injustamente en esas cárceles que ustedes llaman justicia? Bakugo se quedó inmóvil, sus ojos buscando algo en el suelo, como si evitara enfrentar esas palabras. Piénsalo. ¿Un ladrón que roba medicamentos porque no tiene dinero para comprarlo es un villano? Tal vez, sí. Pero, ¿y si lo hizo porque su hijo estaba muriendo? ¿O porque, como a tantos otros, le negaron el servicio solo por no tener un don, o por ser un mutante con apariencia horrible, peligrosa o quién sabe cuál excusa? La palabra sin don resonó como un eco en la mente de Bakugo, trayendo consigo imágenes del pasado que prefería no recordar. Su mandíbula se tensó, y su mirada se endureció, pero no era solo ira lo que reflejaba. Algo más profundo y visceral lo carcomía. ¿Tú qué vas a saber?, gritó, su voz cargada de furia. Solo te crees la gran cosa por tener ese estúpido don que roba a los demás. Apuesto a que sin él no eres nadie, maldito monstruo. Su cuerpo temblaba mientras avanzaba hacia Espectro, sus pasos resonando como un tambor de guerra. Ahora estaban cara a cara, y Bakugo no pudo evitar notar que Espectro era un poco más bajo que él, pero esa diferencia no disminuía la sensación de amenaza que proyectaba. Espectro lo miró fijamente, inmóvil, como si las palabras hirientes no pudieran tocarlo. Tienes razón en algo, dijo Espectro, su tono cambiando a uno serio, casi sombrío. Soy un monstruo. Pero lo soy desde que nací. Desde el primer momento fui el objeto de burla y desprecio. Para todos, yo ya era un monstruo, incluso cuando solo quería ayudar. Bakugo no respondió, pero sus labios se apretaron en una línea tensa. Antes de que Araki me convirtiera en esto, continuó Espectro, señalándose con un gesto lento, me advirtió que dejaría de ser humano. Y, ¿sabes qué? Dudé. No por miedo a lo que me convertiría, sino porque me pregunté, ¿alguna vez fui humano? Toda mi vida fui tratado como basura, como un estorbo que no merecía ni un poco de dignidad. Espectro cambió su tono, ahora burlón, casi como si disfrutara de cada palabra. Pero creo que hay alguien más que entiende mi punto. Ella quiso ser una heroína, inspirada por Olmigos. Tenía el mismo brillo en los ojos que tú alguna vez tuviste, pero al igual que yo, no era más que algo peor que basura. Bakugo sintió que la ira lo consumía.
Sus puños comenzaron a emitir pequeñas explosiones incontrolables mientras su respiración se volvía más pesada. Desde la transmisión, Olmig, ahora reducido a su forma esquelética, miraba la pantalla con los ojos desorbitados, paralizado por lo que escuchaba. Y, entre los espectadores, una mujer de cabello verde jade se llevó las manos a la boca, su rostro pálido mientras los recuerdos la abrumaban. Te lo advierto, dijo Bakugo, su tono bajo pero cargado de una furia contenida que amenazaba con explotar. Termina lo que estás diciendo, y te juro que no me importará mancharme las manos. Esa declaración dejó en shock a la audiencia. Héroes, civiles y compañeros observaban con incredulidad cómo Dynamig, el héroe explosivo, insinuaba algo que iba en contra de todo lo que se esperaba de un héroe. Pero Espectro solo sonrió tras su máscara. ¡Uy, qué miedo! ¿No que un héroe no mataba? Aunque, pensándolo bien, Aux mató a Luise, ¿no? Supongo que siempre y cuando no haya cámaras cerca, está todo bien. El comentario hizo que Bakugo apretara los dientes con tanta fuerza que un hilo de sangre se escapó por la comisura de su boca. Mientras tanto, la audiencia contenía el aliento, impactada tanto por las palabras de Espectro como por la tensión que crecía entre ambos. En fin, sé por lo que pasó ella. El tono burlón de Espectro regresó, más afilado que nunca. Abusada física y mentalmente. Negada a recibir atenciones básicas. Su madre, aunque le daba comida y educación, no le dejaba olvidar que su vida se arruinó por su culpa. Y todo porque no tenía un don. Atrévete. Gritó Bakugo, su voz temblando mientras levantaba una mano amenazante. ¿Cómo era su nombre? Preguntó Espectro con fingida inocencia, como si realmente intentara recordarlo. Hubo un silencio sepulcral. Finalmente, Espectro chasqueó los dedos, como si una bombilla se hubiera encendido en su mente. Ah, ya me acordé. Su nombre era Izumi Midoriya, ¿verdad? Fue como si algo dentro de Bakugo se rompiera. Con un rugido incontrolable, levantó ambas manos y desató una explosión masiva, canalizando el 30% del One for All. La fuerza de la detonación creó una inmensa nube de humo que oscureció todo a su alrededor. La transmisión quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Cuando el humo se disipó, el paisaje de destrucción revelaba grietas profundas y edificios dañados, pero no había rastro de Espectro. Bakugo respiraba agitado, sus ojos barrían el terreno con una mezcla de furia y precaución. De pronto, algo en el suelo captó su atención. Una pequeña canica azul que no estaba allí antes. Bakugo se detuvo en seco, su instinto gritándole peligro. Antes de que pudiera reaccionar, la canica comenzó a girar, deformándose hasta transformarse en Espectro, quien emergió con una fluidez casi fantasmal. Espectro no perdió tiempo y, aprovechando la mínima apertura, conectó un puñetazo directo al estómago de Bakugo. El aire abandonó sus pulmones con un gemido ahogado mientras su cuerpo se doblaba por el impacto. Antes de que pudiera recuperarse, Espectro lo sujetó por la cabeza, usando un rodillazo devastador que le rompió la nariz. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Dynamig? Murmuró Espectro mientras levantaba la palma derecha frente al rostro de Bakugo, una llama azul danzando peligrosamente en sus dedos. Que siempre reaccionas, nunca piensas. Eres tan predecible que da lástima. Con un movimiento brusco, lanzó una ráfaga de fuego azul que impactó contra Bakugo, enviándolo volando contra un edificio cercano. El cuerpo del héroe atravesó la pared con un estruendo, y el polvo y los escombros cubrieron la escena. La transmisión mostró a la audiencia los restos del impacto, dejando en vilo a los espectadores. Desde los escombros, Bakugo emergió lentamente, su respiración pesada, su traje parcialmente quemado, pero sus ojos aún brillaban con un aire inquebrantable. «Cierra la maldita boca», gritó, impulsándose con explosiones para regresar al campo de batalla. Cargó directamente contra Espectro, preparando un golpe con el One for All concentrado en su brazo derecho. Sin embargo, antes de que pudiera conectar el ataque, Espectro se movió con precisión quirúrgica, desviando su trayectoria al último momento. En un movimiento rápido, sus tentáculos surgieron y perforaron superficialmente el brazo de Bakugo. Este soltó un gruñido, sintiendo un dolor punzante mientras Espectro lo inmovilizaba. «Siempre inicias con la derecha, ¿verdad?», comentó Espectro con una sonrisa burlona. «Viejos hábitos nunca mueren». Con un giro rápido, levantó a Bakugo por encima de su cabeza y lo lanzó con fuerza al suelo, seguido de una explosión de fuego azul que cubrió el área en una nube de humo. Los espectadores estaban aterrados, los héroes sintiendo impotencia al estar lejos del combate mientras intentaban mantener a los civiles tranquilos. En la OA, los compañeros de Bakugo observaban la transmisión con una mezcla de preocupación y miedo.
Esto no pinta nada bien. Bakugo está peleando solo como siempre, pero ese villano parece conocer cada uno de sus movimientos, comentó Todoroki con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes saber tanto de él? Esto no es normal, dijo Uraraka, apretando las manos nerviosamente. Está claro que esta persona está manipulando la situación para sacar lo peor de Bakugo. Pero él necesita pensar antes de actuar, añadió Ida, ajustándose las gafas, su voz cargada de preocupación. Solo espero que Bakugo pueda encontrar una manera de ganar, dijo Tsuyu con un suspiro, mientras observaba con ojos serios la pantalla. ¿Quién demonios es esa persona? Murmuró Tokoyami, su voz grave cargada de intriga. Koda asintió silenciosamente, incapaz de encontrar palabras que expresaran su preocupación por su compañero. La transmisión continuaba, mostrando a Bakugo levantándose una y otra vez. Su cuerpo estaba claramente dañado, pero su voluntad inquebrantable seguía siendo evidente. Cada vez que se ponía de pie, parecía una declaración de que no iba a rendirse. Sin embargo, sus movimientos reflejaban algo más que simple determinación. Había una furia latente que no podía ocultar. Sus compañeros, observando desde la distancia, veían cómo ese enemigo no solo lo superaba físicamente, sino que también jugaba con su mente, una táctica que hacía de Espectro un adversario mucho más peligroso. Bakugo logró erguirse completamente, su mirada ardía con rabia mientras buscaba a su enemigo. ¿Dónde estás? Gritó desesperado, su voz resonando como un rugido. De repente, una voz burlona rompió el silencio. Por aquí. Bakugo giró rápidamente y vio a Espectro sentado tranquilamente sobre un poste de luz. Aunque su rostro estaba oculto tras la máscara, la postura relajada y el tono sarcástico dejaban en claro su intención de provocarlo. No me sorprende que sigas levantándote, comentó Espectro, con un deje de burla. Como dicen, los héroes siempre ganan y se enfrentan a cualquier adversidad. Pero hay algo más en tu ira. Parece que mencionar a cierta peli verde tocó un nervio, ¿verdad? El comentario hizo que los puños de Bakugo se apretaran tanto que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Dónde está? Rugió, su voz ahora mezclada con desesperación. ¿Quién? Preguntó Espectro con fingida inocencia. No te hagas el idiota, tú la conoces. ¿Dónde está? Gritó Bakugo, cada palabra cargada de furia y frustración. ¿Ella? Respondió Espectro, con un tono ligeramente divertido. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Acaso extrañas tu saco de boxeo? Eso no es verdad. Responde, maldito. ¿Dónde está? Explotó Bakugo, su paciencia desmoronándose rápidamente. ¿Y por qué debería importarte? Dijo Espectro con frialdad. Siempre decías que era un estorbo, una piedra en tu camino, y no sé cuántos más ladridos saliendo de tu hocico. Pues bien, ella hizo exactamente lo que le pediste. Se alejó de ti. Ya no es esa piedra de la que tanto te quejabas. Entonces, dime, ¿por qué ahora? ¿Por qué te importa? Eso no te incumbe. Espetó Bakugo, sin poder ocultar que las palabras de Espectro lo estaban afectando profundamente. Espectro inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera reflexionando. No sé, desde que estoy en la liga, no volví a saber de ella. Una lástima, la verdad. Pero creo que siguió cierto consejo que tú mismo le diste aquel día. Bakugo frunció el ceño. ¿Aquel día? ¿Qué consejo? Entonces, un recuerdo helado lo golpeó. Las palabras que había dicho el día en que fue atacado por el villano de lodo volvieron a su mente como un eco desgarrador. La ira de Bakugo alcanzó su punto máximo. Sin pensarlo dos veces, activó el One for All al 40% y desapareció en un parpadeo. Antes de que Espectro pudiera reaccionar, Bakugo apareció detrás de él, liberando una explosión devastadora en su espalda. La fuerza del impacto lanzó a Espectro varios metros, dejando un rastro de destrucción a su paso. La transmisión mostró la escena en silencio, con la audiencia observando atónita, casi sin aliento. ¿Qué le pasa a Bakugo? Preguntó Uraraka con voz temblorosa. Sabemos lo temperamental que es, pero esto es un nivel completamente nuevo incluso para él. Estoy de acuerdo, dijo Ida, frunciendo el ceño. Pero parece que esa tal Izumi está afectando seriamente a Bakugo. ¿Quién es ella? Por lo que dicen, parece que Bakugo la conocía desde hace tiempo, comentó Todoroki, mirando la pantalla, preocupado. Aunque aún no sabemos cuál es la relación que tiene con él, hay algo que no me gusta de todo esto. ¿Qué cosa? Preguntó Tsuyu, pensativa, tocándose la barbilla. Todas las acusaciones que Espectro le está lanzando a Bakugo, él no las está negando, explicó Todoroki, preocupado. Espectro sabe algo sobre su relación, y por la forma en que hablan de ella, no parece algo bueno.
Además, esa mención de un consejo que Bakugo le dio, por todo lo que ha dicho Espectro, tengo una sospecha, pero espero estar equivocado. ¿Qué idea? Preguntó Uraraka, su voz llena de incertidumbre. Koda tenía miedo al saber la respuesta, Tokoyami también estaba haciendo sus propias conjeturas. Iida y Tsuyu intercambiaron miradas, preparándose para lo que podría ser una revelación incómoda. Fue cuando Espectro comenzó a hablar sobre la discriminación de los dones, algo me dice que esa tal Izumi podría haber tenido un don raro o incluso no tener ninguno. Todoroki hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Lo que creo es que Bakugo pudo haber sido su matón y si no me equivoco, el principal. Un silencio incómodo se apoderó del grupo tras las palabras de Todoroki. Nadie quería aceptar la posibilidad de que Bakugo, su compañero y uno de los héroes más poderosos de su generación, pudiera haber sido el causante de tanto dolor en alguien. Uraraka bajó la mirada, su mente intentando procesar lo que acababa de escuchar. Es posible. Murmuró, más para sí misma que para los demás. ¿Podría Bakugo haber hecho algo tan horrible? No podemos apresurarnos a juzgar sin pruebas, intervino Iida, aunque su tono carecía de la firmeza habitual. Solo tenemos las palabras de un villano. Eso es cierto, pero, Tokoyami se cruzó de brazos, su expresión oscura reflejaba la inquietud que todos sentían. Espectro no parece alguien que hable sin fundamentos. Todo lo que ha dicho hasta ahora ha sido calculado para desestabilizar a Bakugo. Tsuyu, con su característico pragmatismo, añadió. Si lo que dice es verdad, entonces Izumi podría haber sido una víctima del bullying. Tal vez eso explica por qué Bakugo está reaccionando tan agresivamente. Podría estar enfrentándose a su culpa. A su vergüenza, dijo Todoroki, con frialdad. Sea como sea, no podemos ignorar el hecho de que Espectro sabe algo que Bakugo no quiere que salga a la luz. Y esa ventaja podría costarle caro. Uraraka, con las manos temblando ligeramente, alzó la voz. Pero ¿y si esta Izumi realmente fue lastimada por Bakugo? ¿Qué significa eso para nosotros? Él es nuestro compañero, nuestro amigo. Significa que debemos escuchar toda la verdad, respondió Todoroki con seriedad. No podemos sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco podemos ignorar las señales. Solo nos queda ver y escuchar qué pasará. Con esas palabras, dejaron la conversación y volvieron su atención a la transmisión, aunque su charla no pasó desapercibida. Varias personas a su alrededor habían escuchado cada palabra. Los miembros restantes de la clase B, All Might, Inko Midoriya, los Bakugo e incluso parte del personal de la UA. El tema no era menor y la conversación no había sido precisamente discreta. Los estudiantes de la clase B ya sabían que Bakugo tenía un temperamento explosivo. Lo habían visto durante el festival deportivo y en el enfrentamiento entre clases. Sin embargo, lo que ahora se insinuaba iba más allá de cualquier berrinche o arrebato de ira. All Might sintió como la culpa lo golpeaba como un camión de Isekai. No podía ignorar la posibilidad de haber cometido un error al elegir a su sucesor. La imagen de la joven en la azotea de aquel día regresó a su mente con una fuerza aplastante. ¿Negué su sueño sin siquiera mirar más allá? ¿Y si realmente elegía a alguien indigno del One for All? Inko Midoriya, por su parte, temblaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Recordaba aquella conversación con su hija, cuando desahogó todas sus frustraciones en ella sin prestarle verdadera atención. Se había dado cuenta demasiado tarde de que Izumi había desaparecido, y ahora temía lo peor. ¿Ese tal Espectro le habrá hecho algo? Los Bakugo compartían una sensación similar a la de All Might. No querían dar crédito a las palabras de un villano, pero la reacción de su hijo hablaba por sí sola. Su furia, su desesperación, todo lo que decían sobre él encajaba demasiado bien. Solo podían esperar que todo esto fuera un malentendido. De regreso al campo de batalla, Bakugo permanecía atento, esperando a que el humo se disipara para lanzarse sobre Espectro y arrancarle las respuestas que tanto necesitaba. Sin embargo, un sonido inesperado le heló la sangre. Risas. Una risa baja y burlona resonó en la zona, y cuando el humo finalmente se despejó, sus ojos se abrieron con incredulidad. Frente a él, Espectro permanecía de pie, aparentemente ileso. ¿Sabes algo, Dynamite? Dijo con tono burlón. Siempre me ha parecido absurdo, por no decir estúpido, cómo presumes lo maravilloso que es tu don mientras menosprecias el de los demás, como si fueran inútiles. Fue entonces cuando todos vieron lo que había ocurrido. Los brazos del traje de Espectro estaban destruidos, revelando lo que había debajo, y lo que vieron dejó a Bakugo, los estudiantes y los profesores completamente atónitos. Los brazos de Espectro estaban endurecidos, cubiertos por una capa de metal que ahora comenzaba a disiparse.
Puede que algunos dones, por sí solos, no sean tan impresionantes, continuó Espectro, flexionando los dedos mientras la armadura metálica desaparecía. Pero cuando se combinan correctamente, pueden crear algo maravilloso. La tensión en el ambiente se disparó. Bakugo apretó los dientes con furia. Desgraciado infeliz. Rugió, con la voz cargada de ira. Tienes los dones de todos los extras que desaparecieron. Si tuviste algo que ver dónde están. Espectro dejó escapar una leve risa antes de responder con desdén. Puede que sí haya tenido algo que ver, aunque deberían agradecerme por evitar que esa copia barata del titán acorazado arrasara ciudades para llegar a Shigaraki. ¿Dónde están? Creo que ahora mismo no estás en posición de exigir respuestas, respondió Espectro con calma, su mirada oscureciéndose. Ya me cansé de jugar al interrogatorio. De repente, endureció su cuerpo con los dones de Kirishima y Tetsutetsu, mientras una llamarada azul emergía de su cuerpo. Voy a traer el cambio que este mundo necesita. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras ustedes, que se hacen llamar héroes, siguen ignorando lo que realmente importa, obsesionados con su asqueroso ranking y la maldita popularidad. Este sistema que crea sus propios villanos para mantener una imagen perfecta me repugna. Su voz resonó con una ira ardiente mientras abría un pequeño portal, lanzando una llamarada de fuego a través de él. Justo al lado de Bakugo, se abrió la salida del portal, liberando el ataque. El sensor de peligro se activó de inmediato, y con una explosión, Bakugo se impulsó en el aire para esquivar el fuego. Aprovechando su ventaja aérea, disparó su stun grenade, cegando temporalmente a Espectro. En un instante, concentró Fajin al 50%, One for All al 30% y potenció su velocidad con sus explosiones. Con una aceleración brutal, descendió directo hacia Espectro, impactando su rostro con una explosión devastadora. El villano salió disparado, pero se recuperó rápidamente en el aire. Apenas tuvo tiempo de ver a Bakugo lanzarse de nuevo sobre él. Sin perder un segundo, endureció su cuerpo, aumentó el tamaño de su puño y lanzó un brutal uppercut directo al estómago del rubio. Bakugo salió volando, estrellándose contra un edificio. Pero en cuestión de segundos, se lanzó de nuevo al ataque. Espectro esperó su aproximación y, en el momento exacto, activó el doble impacto. Bakugo sintió un dolor explosivo recorrer su cuerpo cuando el daño del golpe anterior se multiplicó. Sus músculos se estremecieron por la sacudida, dejándolo momentáneamente aturdido. TSK mierda. Gruñó entre dientes, forzando su cuerpo a moverse. Pero Espectro no iba a darle tiempo de recuperarse. Disparó una cinta adhesiva que se enganchó en la pierna de Bakugo y, con un tirón brutal, lo arrastró de vuelta hacia él. Agrandando su puño una vez más, Espectro lo estrelló contra el concreto, inmovilizándolo. Ja 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 ja. ¿Qué pasa, Dynamite? ¿Eso es todo? Gritó con burla, presionando su palma contra el cuerpo del héroe. Bakugo sintió un calor abrasador cuando la mano de Espectro comenzó a emanar fuego azul, electricidad y gotas de ácido. Si le temes a la muerte, no te preocupes, murmuró Espectro con una sonrisa oscura. Solo quiero que duela. De pronto, su energía aumentó. Don de amplificación por 3. Una explosión masiva sacudió el campo de batalla, levantando una nube de polvo y escombros. Los espectadores contenían la respiración, aterrados por la magnitud del ataque. Entre ellos, las familias, compañeros y profesores observaban con pavor los dones que Espectro poseía, pero, sobre todo, el hecho de que estaba dominando la pelea sin esfuerzo aparente. Desde lo alto de un edificio, Espectro contemplaba el cráter que había dejado su ataque, esperando señales de Bakugo. No tuvo que esperar mucho. Una explosión disipó el humo, revelando a un Bakugo tambaleante. Su respiración era irregular, su cuerpo estaba cubierto de heridas y su piel parecía haber perdido todo color. Estaba al borde del colapso. Espectro sonrió con burla. Por lo general, eres más resistente que esto. Te he visto en combate y sé que esto no debería ser suficiente para derribarte. Su tono se volvió más burlón. Te ves tan pálido que pareciera que viste a alguien volver de entre los muertos. ¿Viste un fantasma? También quiero verlo. Bakugo sintió una punzada de ira, pero antes de que pudiera replicar, Espectro continuó. Ah, no. ¿Dónde tengo la cabeza? Seguro es por la sobrecarga del One for All en tu cuerpo, ¿verdad? El silencio fue absoluto. Las palabras de Espectro impactaron como un balde de agua fría en todos los presentes. Un escalofrío recorrió la espalda de Bakugo y Olmigas. ¿Cómo diablos lo sabía? ¿Qué quiere decir con sobrecarga? Preguntó Uraraka, visiblemente asustada. Todoroki frunció el ceño, comprendiendo el peligro antes que los demás.
Esto es malo, murmuró, atrayendo la atención de sus compañeros. Según lo que sabemos de los Nomus, sus cuerpos colapsan debido a la sobrecarga de múltiples dones, provocando una muerte cerebral. All for One tenía un cuerpo modificado para soportar varios dones, y lo mismo ocurrió con Shigaraki y Espectro, cuyos cuerpos fueron alterados para resistir ese poder. Pero Bakugo Todoroki guardó silencio un instante, casi como si temiera decir la verdad en voz alta. Bakugo no tiene esa resistencia. Tiene su propio don, y encima de eso, el One for All. Su cuerpo no fue diseñado para soportar tal carga. Si esto sigue así, su propio poder lo matará. La desesperación se reflejó en los rostros de sus compañeros. Nadie quería creerlo, pero todo tenía sentido. En la audiencia, los Bakugos sintieron cómo el miedo les helaba la sangre. Su hijo estaba muriendo frente a sus ojos, y no podían hacer nada. Los profesores intercambiaron miradas de incredulidad y enojo. ¿Cómo demonios permitieron esto? Sus miradas se dirigieron a All Might y Nezu, exigiendo respuestas. All Might sintió su estómago hacerse un nudo. Su elección, su legado había condenado a Bakugo en lugar de darle un futuro como héroe. En el campo de batalla, Bakugo se levantó con dificultad, respirando con pesadez. Su cuerpo estaba al límite, su visión se nublaba por momentos, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. No tenía sentido seguir ocultándolo, estaba muriendo. Pero si ese era su destino, se aseguraría de llevarse a Espectro con él. Sería el héroe número 1. El héroe que este país necesitaría. El héroe por el que ella hubiera estado orgullosa. Apretó los puños y activó el One for All al 25%. Tenía un plan. Solo necesitaba la apertura perfecta. Espectro lo observó con una sonrisa torcida. Veo que estás dispuesto a morir por salvarlos, musitó con tono burlón, para luego inclinar ligeramente la cabeza. Pero dime, Bakugo, ¿qué es lo que en verdad te impulsa a continuar? Bakugo lo fulminó con la mirada. Tengo un deber, y voy a cumplirlo. Tú has acabado con demasiadas vidas como para venir ahora con el cuento de que salvarás al mundo. Voy a derrotarte. Voy a convertirme en el héroe número 1. Seré aquel a quien este país alabará por su grandeza y lo haré por ella. Las últimas palabras hicieron que la expresión de Espectro se ensombreciera de inmediato. ¡Qué hipócrita eres, Bakugo! Su voz se tornó helada. Hablas de alzarte en su nombre, pero lo único que buscas es limpiar tu vergüenza y quedar como un héroe ante los demás. Sus ojos brillaron con rabia. Yo, en cambio, lo haré no solo en su nombre, lo haré por todos los que fueron olvidados por este podrido sistema. Yo traeré justicia, aunque signifique mancharme las manos de sangre. Con un grito cargado de ira, su cuerpo volvió a endurecerse, mientras fuego azul y electricidad comenzaban a emanar de él. Ven, Katsuki Bakugo. Bailemos en el infierno y veamos quién prevalece. El gran y perfecto héroe o el villano que quiere destruirlo todo. Con un movimiento fluido, Espectro abrió un portal y lanzó una ráfaga de llamas eléctricas a través de él. Bakugo sintió su sensor de peligro activarse. El extremo del portal estaba justo detrás de él. Sin dudarlo, usó sus explosiones para impulsarse hacia arriba, esquivando el ataque en el último segundo. Desde el aire, disparó múltiples ráfagas explosivas, buscando acorralar a su enemigo. Pero Espectro no se inmutó. En lugar de esquivar, su cuerpo se fragmentó en múltiples partes, dispersándose para evitar los ataques. Bakugo frunció el ceño. Ese don, murmuró, analizando los fragmentos que flotaban en el aire. Tenía que centrarse en atacar las partes de la cabeza. Entonces lo vio. Un fragmento del casco, flotando ligeramente apartado del resto. Era su oportunidad. Se lanzó a toda velocidad, con el brazo listo para detonar un golpe devastador, pero de repente, chocó contra algo invisible. ¿Qué? No había nada delante de él, pero su cuerpo rebotó como si hubiera impactado contra un muro invisible. Antes de que pudiera reaccionar, una gigantesca mano apareció de la nada y lo atrapó con fuerza. Las llamas estallaron en la palma de Espectro. El sensor de peligro de Bakugo volvió a activarse, pero esta vez fue demasiado tarde. Otra mano apareció detrás de él, ardiendo en fuego azul. No escaparás esta vez, Dynamix. Pero Bakugo no se rendía. Fajin. Explosiones. Cortina de humo. Con una combinación precisa de movimientos, logró liberarse en el último instante, impulsándose hacia atrás mientras una densa nube de humo cubría el área. Espectro se quedó en su sitio, sonriendo con diversión. ¿De verdad crees que ocultarte en la niebla cambiará el resultado? Bakugo, oculto en la oscuridad de la nube, no respondió. Tenía un plan y esta vez, no fallaría. Espectro comenzó a recomponer su cuerpo, aunque aún quedaban algunas partes flotando a su alrededor.
Permaneció inmóvil, esperando pacientemente el próximo movimiento de Bakugo. De repente, una explosión comprimida impactó contra su torso con una fuerza inesperada. A pesar del endurecimiento y el recubrimiento metálico, sintió el golpe vibrar en sus huesos. Apenas intentó girarse cuando otra explosión lo alcanzó desde un ángulo diferente. Bakugo se movía a toda velocidad, combinando el 30% del One for All con sus explosiones y la cortina de humo para atacar desde múltiples direcciones. Sus shots impactaban sin tregua, disparados desde ángulos imposibles, manteniendo a Spectro a la defensiva. Spectro gruñó al recibir los impactos, su cuerpo resistía, pero la velocidad de Bakugo lo mantenía a la defensiva. TSK. Maldito, murmuró, tratando de localizar a su oponente. Bakugo no le dio oportunidad. Cargó más Fajin en sus piernas y apareció justo frente a Spectro con una explosión brutal, impactándolo en el estómago con un gancho ascendente. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo perder el equilibrio. Ahora. Bakugo rugió mientras activaba un stun grenade a quemarropa. El destello cegador obligó a Spectro a cerrar los ojos un instante, y eso fue todo lo que Bakugo necesitó. Con una explosión masiva en su espalda, lo interceptó en el aire antes de que pudiera recuperar la visión, disparándolo aún más alto con un golpe explosivo directo en el pecho. Vas a probar tu propio infierno. Bakugo lo persiguió hasta lo más alto, superándolo en velocidad, y preparó su ataque definitivo. Spectro ascendía sin control, estaba desorientado. Su regeneración por algún motivo no regeneraba todo el daño, y su visión borrosa le impedía calcular su posición exacta. Bakugo, por otro lado, no tenía intención de dejarle recuperar el aliento. Se elevó aún más alto con una serie de explosiones en sus manos, colocándose por encima de su enemigo. Su mirada era feroz, determinada. Esto se acaba aquí, Spectro. Rugió, sintiendo la electricidad recorriendo su cuerpo. El poder del One for All rugió en sus músculos mientras acumulaba energía en su brazo derecho. 60%, 70%. El dolor era insoportable, sus tendones y huesos protestaban, pero no le importó. Fajin comprimido al máximo, explosiones a toda potencia, y su objetivo perfectamente alineado. Overcluster Impact. Bakugo descendió como un misil, girando en espiral con una explosión en cada vuelta, acumulando aún más fuerza. En el último instante, activó un impulso final con su brazo y descargó el golpe con toda su furia sobre el pecho de Spectro. El impacto fue ensordecedor. La onda expansiva arrasó con el aire a su alrededor y el suelo retumbó incluso a la distancia. Spectro se estrelló con violencia contra el concreto, formando un enorme cráter. Bakugo, por su parte, cayó de rodillas unos metros más adelante. Su brazo derecho pendía inerte a su lado, completamente destrozado por la presión. TSK lo logré, murmuró Bakugo entre jadeos, esbozando una sonrisa victoriosa mientras, con gran esfuerzo, caminaba hacia Spectro. El polvo comenzó a asentarse, y todos los espectadores observaban con tensión. En el fondo del cráter, Spectro yacía inmóvil, su casco dañado y su cuerpo apenas moviéndose. Un simple tirón bastaría para quitarle lo que quedaba de la protección en su rostro. Parecía inconsciente, pero realmente la batalla había terminado. Sin que Bakugo o los espectadores lo notaran, unos cabellos de Spectro se transformaron en finas lianas que se deslizaron silenciosamente bajo la tierra, avanzando hasta colocarse justo bajo los pies del explosivo héroe. El sensor de peligro no se activó. Bakugo finalmente llegó hasta él, con su brazo izquierdo en alto, aún emanando pequeñas chispas de sus explosiones. Se acabó Yogabe. Su voz era firme, su mirada llena de determinación. Ahora, libera a los héroes. Spectro suspiró, resignado, metiendo una mano en su bolsillo para sacar 3 pequeñas canicas. Antes, solo una pregunta, dijo, ganando la atención de Bakugo y los espectadores. Sé que no usaste el 100% en ese ataque. Pudiste haberme matado tú y lo delataba, pero no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué te contuviste? Bakugo chasqueó la lengua, frunciendo el ceño. Un héroe no mata. Por más difícil que sea la situación, siempre encontramos una forma de salir victoriosos sin sacrificar nuestros principios. Sus palabras resonaron entre los espectadores, llenándolos de orgullo y esperanza. Spectro dejó escapar una risa amarga. Admítelo. ¿Temes que, si me hubieras matado, todos te repudiarían? ¿Temes que terminarías en la cárcel o que te juzgarían como un asesino? Y no te culpo, no es fácil vivir con la carga de haber quitado una vida. Hizo una pausa, su mirada oscureciéndose. Aún me persigue la culpa de haber matado a la Liga. Al final, también fueron víctimas de este podrido sistema, pero eligieron un camino sin retorno.
Exterminé el problema de raíz. Y aún así, seguían siendo personas. Los espectadores quedaron en silencio absoluto. Aunque, debo admitir, con Shigaraki no sentí nada. Ni culpa, ni remordimiento. Nada. Supongo que, mientras más odio sientes, menos carga llevas encima. Bakugo frunció el ceño. Pero tú, esa decisión de no matarme, o a alguien igual o más peligroso, te costará caro tarde. Entonces, dejó caer las 3 canicas al suelo. Bakugo entrecerró los ojos, preparándose para lo peor. Los espectadores contuvieron el aliento. Las esferas brillaron y, para su sorpresa y la de todos los presentes, de ellas emergieron Manual, Rocklock y su profesora Aizawa. Los 3 estaban en mal estado. El impacto recorrió a los espectadores como un rayo. No eran los héroes del top 3. Aizawa, apenas consciente, alzó la vista y, al ver a Bakugo tan cerca de Espectro, su rostro se transformó en una expresión de pánico absoluto. «Bakugo, noquéalo ahora», gritó con desesperación. Pero Bakugo seguía en shock. ¿Por qué Aizawa reaccionaba así? No tuvo tiempo de procesarlo. O temprano. La voz de Espectro resonó con un tono burlón y peligroso. De repente, las lianas que se habían enterrado bajo tierra irrumpieron con brutalidad, enroscándose como serpientes alrededor de los brazos y piernas de Bakugo. TSK. Intentó moverse, pero en cuanto las lianas sujetaron su brazo derecho, un dolor agudo lo atravesó. Gritó. Intentó activar el One for All. Intentó generar explosiones. Nada. El miedo lo golpeó de golpe. ¿Por qué no podía usar sus dones? Por un instante, se quedó en blanco. Luego, la respuesta le llegó como un cubo de agua helada. El sensor de peligro nunca se activó. Levantó la mirada y Espectro, todavía con una risa maníaca, se arrancó el trozo de máscara que colgaba de su rostro, dejando al descubierto su ojo. Un ojo que la mayoría reconocieron al instante. La sangre de Bakugo se congeló. Espectro tenía el don de Aizawa. Había estado anulado desde el principio. Los estudiantes de la clase A y el personal de la UA miraban la escena con horror. Esto no era una simple pelea. Esto era una ejecución planeada. Espectro inclinó la cabeza, con una sonrisa helada. ¿Y ahora, gran héroe? Su tono estaba cargado de burla. All Might cometió el mismo error 2 veces cuando peleó contra All for One y ahora tú lo repetiste. Bakugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en su vida, el miedo lo dominó. Espectro extendió sus manos hacia la cabeza de Bakugo, y al instante, rayos rojos comenzaron a danzar a su alrededor. El pánico se apoderó de todos los espectadores. All Might y Nezu se pusieron de pie de golpe, con el terror en sus rostros. Los estudiantes de la UA sintieron un nudo en la garganta. Los héroes presentes apenas podían respirar. ¿Estaba robando el One for All? Aizawa trató de levantarse, pero apenas podía arrastrarse. Su cuerpo estaba destrozado. Sabía que no podía hacer mucho, pero tenía que intentarlo. No pudo moverse mucho. El filo de una espada se posó en su garganta. Aizawa contuvo la respiración. Con mucho esfuerzo, alzó la mirada y su sangre se heló. Era Stein. No interfieras. El brillo en los ojos del asesino de héroes dejaba claro que no dudaría en matarlo. Aizawa estaba acorralado. Impotente. Los rayos rojos se intensificaron y luego, de repente, se desvanecieron. Espectro retiró sus manos, cumplió con su objetivo, no solo robó su don de explosiones, también logró robar el don más fuerte de todos, el One for All. Bakugo cayó de rodillas, con la mirada perdida. Su brazo roto colgaba inútilmente a su lado. Su piel estaba pálida. Parecía un cadáver en vida. Todos pensaron que había muerto. Pero entonces, Espectro volvió a extender la mano. Rayos rojos salieron de nuevo. Pero esta vez su cuerpo comenzó a regenerarse. Las heridas profundas de Bakugo cerraron. Su piel recuperó algo de color. Su brazo, aunque no completamente curado, dejó de verse tan destrozado. Los espectadores quedaron en shock. Y entonces los rayos rojos brillaron una vez más. La regeneración se detuvo. Espectro rió. Si te preguntas qué pasó, solo te presté mi don de regeneración por un momento, explicó con una sonrisa perversa. No quiero que mueras, Bakugo. Se inclinó un poco, sus ojos reflejando una oscuridad insondable. Quiero que estés presente para lo que planeo. La tensión en el aire era insoportable. Quiero que estés ahí cuando todo lo que alguna vez soñaste se desvanezca. Todo por no tomar una decisión. El tono de Espectro se volvió más intenso. Más furioso. No estabas eligiendo entre qué película ver o qué ropa ponerte. No estabas decidiendo entre algo sin importancia. Estabas peleando por tu futuro. Por el futuro de todos. Y lo arruinaste. Bakugo respiraba con dificultad. No tenía fuerzas para responder. Te di la oportunidad de matarme.
Te di la oportunidad de acabar con todo. Te di la oportunidad de salvar su sociedad. Y la desperdiciaste. La voz de Espectro resonó como un trueno. Como dicen, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Y tú no estuviste a la altura del título de héroe. Bakugo apretó los dientes con rabia. Pero no podía hacer nada. Eres un hipócrita, Dynamix. Siempre lo has sido. El silencio se volvió más pesado. Ante las cámaras, intentas mostrarte como alguien digno de la grandeza, de la alabanza. Un héroe fuerte, el mejor. Dynamix. Espectro lo miró con desprecio. Pero el mundo quiere saber quién está debajo de ese antifaz. Bakugo sintió un nudo en la garganta. Yo te diré lo que veo. No veo un héroe. Veo a Katsuki Bakugo. Alguien que no dudará en robarse la gloria de los demás. Alguien que derribará a quien sea para estar en la cima. Alguien que ha humillado y aplastado a otros solo para sentirse superior. Los espectadores contenían la respiración. Y lo mejor de todo o lo peor, dependiendo del punto de vista, Espectro sonrió con malicia, es como incitaste a alguien a lanzarse de un techo solo porque no tenía un don. El silencio fue absoluto. Bakugo sintió un golpe en el pecho, su respiración se volvió errática. Los espectadores quedaron en shock. Stein lo miró con asco. Lady Nagant, quien escuchaba a través del comunicador, sintió lo mismo. Aizawa, aún en el suelo, abrió los ojos con incredulidad. No quería creerlo, pero lo había escuchado todo desde el principio. No podía negar la forma en que Espectro hablaba ni la reacción de Bakugo. No sabía qué pensar. Tú querías ser un héroe, continuó Espectro con voz helada, pero acosaste a alguien por algo que estaba fuera de su control. Lo llevaste al borde del suicidio. No veo un héroe aquí, solo a un villano jugando a ser uno. Y entonces, con esa misma voz teñida de burla y furia contenida, pronunció una sola palabra. ¿Kacchan? Bakugo sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Su respiración se entrecortó. Su ira desapareció por completo, reemplazada por algo mucho más profundo. Incredulidad. Horror. No podía ser. Alzó la mirada, y lo que vio lo dejó helado. El ojo detrás de la máscara, ahora sin la influencia del don de Aizawa, lo miraba fijamente. Verde. Brillante. Familiar. Inko Midoriya y la familia Bakugo, viendo la transmisión, quedaron petrificados. Sus cuerpos temblaban. Sabían a quién pertenecía y reconocieron el apodo que pronunció. Bakugo apenas pudo balbucear un tú eres, pero antes de que pudiera decir algo más, Espectro rió frenéticamente. Antes de adelantarnos a la gran revelación para nuestra audiencia, dijo con teatralidad, metiendo la mano en su traje y sacando una bolsa, traigamos a los demás para que disfruten el espectáculo. Abrió la bolsa y dejó caer varias canicas al suelo. Las esferas brillaron por un instante y entonces, uno a uno, los estudiantes desaparecidos de la clase A y B aparecieron en el suelo. No estaban inconscientes. Estaban tirados, paralizados, con la mirada perdida. Algunos temblaban, otros apenas podían respirar. Desde el inicio de la pelea lo habían escuchado todo, cada palabra, cada revelación. El impacto era demasiado grande. Espectro los observó con diversión. Me gustaría dejarlos procesar todo con calma, pero el tiempo no es algo que me sobre, dijo, antes de girarse lentamente hacia Bakugo. Y entonces, con un movimiento pausado, se quitó la máscara. Bakugo sintió un nudo en la garganta. No. No podía ser. Se negaba a creerlo. Se aferró a la idea de que debía haber una explicación, que debía haber otra persona con esos ojos. Que de alguna manera, esta persona simplemente había obtenido la información de otra fuente. Pero cuando la máscara cayó al suelo, la realidad lo golpeó como una explosión en el pecho. El rostro de Espectro se reveló al fin. Era una chica de apariencia dulce, casi adorable, pero con una mirada que helaba la sangre. Su cabello verde oscuro con mechones más claros, le llegaba un poco por debajo de los hombros. Sus ojos esmeraldas brillaban con intensidad, y en sus mejillas, 4 pecas formaban un diamante perfecto. Bakugo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los Bakugo, Inko y Olmid quedaron petrificados. Nadie podía creerlo. Nadie quería creerlo. Pero las piezas encajaban. Los estudiantes y Aizawa, aún en shock, llegaron a la misma conclusión. La identidad de Espectro quedó al descubierto. Izumi Midoriya. El eco de la máscara cayendo al suelo se sintió más fuerte que cualquier explosión de Bakugo. Silencio. Un silencio tan absoluto que ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Los estudiantes de la clase A miraban con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Sus cerebros luchaban por procesar lo que estaban viendo. Algunos, como Iida y Yaoyorozu, tenían la boca entreabierta, pero ninguna palabra salía.
Todoroki apenas respiraba. Hirou sintió como su corazón latía con fuerza en sus oídos, y Kaminari tragó saliva con tanta dificultad que sonó como un trueno en medio de la nada. Kirishima, siempre el más optimista, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Su instinto le gritaba que dijera algo, que negara lo que estaba viendo pero no podía. Aizawa, aún en el suelo, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su cerebro, entrenado para analizar información rápidamente, ató cada pista al instante, pero su corazón se negaba a aceptarlo. No puede ser, All Might sintió como si le hubieran arrancado el alma. Los Bakugo y Midoriya en la OA estaban igual de inmóviles. Mitsuki tenía las uñas clavadas en su propio brazo, su boca temblaba, y por primera vez en su vida no tenía ninguna palabra mordaz que decir. Masaru parecía petrificado. Inko su rostro estaba completamente pálido. Sus labios se entreabrieron como si quisiera llamar a su hija, pero ningún sonido salió de su garganta. Su mente se debatía entre el alivio de verla con vida y el horror de lo que se había convertido. Pero si alguien estaba completamente destruido, era Bakugo. El mundo dejó de existir para él. El sudor frío corría por su espalda, su respiración se volvió errática, su corazón latía desbocado en su pecho. No podía apartar la mirada de esos ojos verdes que había visto toda su vida, pero que ahora lo miraban con una intensidad oscura y cruel. La negación lo consumía. No, no puede ser. No es posible. No. 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 Por primera vez en su vida, Katsuki Bakugo sintió un miedo indescriptible. No era miedo por su vida ni por la pelea en sí. Era algo mucho más profundo. La verdad que tenía frente a él era tan devastadora, tan inesperada, que lo dejó sin palabras. La voz de Espectro, no, de Izumi Midoriya, rompió el pesado silencio que se había instalado. ¿Qué pasa, Kacchan? Su tono era suave, pero cargado de burla. No me digas que no estás feliz de ver a tu antigua amiga de la infancia. Esas palabras fueron como cuchillos, perforando el pecho de Bakugo. El aire parecía haberse escapado por completo de su cuerpo. ¿Izumi? No podía ser. Ahora que lo pienso, Bakugo, ¿no me vas a presentar a tus nuevos amigos? ¿O, acaso son solo lamebotas o extras que tanto odias? Dijo con un brillo de diversión en su mirada, disfrutando la expresión de horror en su rostro. Bueno, me presento como se debe, continuó mientras su risa se desvanecía en un tono casi macabro. Clase A, Clase B, RSRA, Stein, Lady Nagant, mucho gusto. Mi nombre es Izumi Midoriya, aunque todos me conocían más por mi apodo, Espectro. Seguro que, como buen amigo, Bakugo te contó mucho sobre mí, ¿no? El golpe fue como un masazo. Las palabras de Izumi resonaron en la mente de Bakugo, y su mente se retorcía al escuchar los recuerdos que nunca creyó que volvieran a aparecer. ¿Recuerdas cuando te caíste en el río y yo traté de ayudarte? Claro, me terminé ganando tu desprecio y el de todos, ¿verdad? O esa vez en que jugábamos a héroes y villanos. Curioso como siempre eras el héroe, y yo la villana a la que tenías que detener con tus explosiones. Y siempre me dejabas marcada, ¿recuerdas? No era solo el dolor físico. Era el daño que me causaba verte disfrutar de mi sufrimiento. Bakugo no podía mover un músculo. Sentía el peso de cada palabra como si lo estuviera aplastando. Izumi continuó sin darle tregua. ¿O qué me dices de aquella vez que quemaste uno de mis cuadernos de análisis solo porque yo quería ingresar a la UA? Pero lo mejor fue tu gran consejo: si tanto quería ser un héroe, me tirara de un tejado y rezara por nacer con un don en la próxima vida. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Bakugo. Era más que dolor. Era la desilusión de saber que había hecho eso y mucho más. Pero no podía defenderse. No podía hablar. El ambiente era denso, cargado de un silencio sombrío mientras la verdad de su pasado se desmoronaba ante sus ojos. Los otros estudiantes y héroes, testigos de esta revelación, no podían creer lo que escuchaban. ¿Bakugo? ¿El chico tan orgulloso, tan valiente, tan cruel? Todo aquello que habían asumido sobre él comenzaba a tambalear. Bakugo, al borde de la desesperación, apenas logró murmurar. No es verdad. Izumi lo miró, sus ojos esmeraldas brillando con una intensidad que le helaba la sangre. Se rió con desdén. ¿Yo, mentirosa? No, Kacchan, yo te voy a recordar lo hipócrita que eres una y otra vez hasta que te quede claro en esa cabeza de simio. Creías que el mundo giraba a tu alrededor, ¿verdad? Mala suerte, porque la vida tiene algo llamado pruebas, y créeme, tengo muchas de esas. Izumi se acercó al comunicador en su oído y, con una sonrisa sádica, dijo. La brava, por favor, pon la película. En ese instante, un dron descendió del cielo y proyectó un holograma frente a todos.
La imagen parpadeó por un momento antes de estabilizarse, revelando grabaciones que dejaron a todos helados, incluso a los espectadores que observaban desde la UA. En la pantalla, una cámara de seguridad mostraba el parque donde solían jugar de niños. La escena era clara. Bakugo utilizaba su don contra Izumi sin que ella se defendiera, sus lacayos lo ayudaban, y al final, la dejaban en el suelo, lastimada y sin fuerzas. Sus risas y burlas acompañaban cada imagen, repitiendo una y otra vez el apodo que Izumi había aprendido a odiar. Deku, un recordatorio cruel de que no tenía un don. Entre los estudiantes en el campo, los del Baku Squad estaban atónitos. Admiraban a Bakugo por su fuerza, pero lo que veían ahora era algo completamente diferente. Querían darle el beneficio de la duda, eran solo niños de 6 o 7 años en aquel entonces, pero cada video reforzaba la misma historia. En otra grabación, Izumi defendía a un niño más pequeño, solo para ser golpeada y herida mientras el otro niño huía, dejando nuevamente a Izumi en el suelo, con moretones y quemaduras. Entonces, su voz rompió el tenso silencio. Bien, primero que nada, repasemos cuántas reglas rompiste en aquellos días. Su tono era frío, casi divertido. Veamos. Izumi alzó una mano y contó con los dedos. Uso ilegal de don. Agresión intencional. Violación de normas de seguridad. Podría añadir acoso y abuso, pero esas caen más dentro del ámbito escolar. Izumi hizo una pausa y esbozó una sonrisa irónica. Aunque no se preocupen, aún hay más evidencia. Dicen que las secuelas rara vez superan a la original, pero déjenme decirles que esta es una excepción. Giró ligeramente la cabeza hacia el dron y habló con un tono despreocupado. La brava, pon la segunda parte. La imagen cambió, ahora mostrando una grabación de la cafetería de su secundaria. El ambiente en el campo de batalla se volvió aún más tenso. Los profesores de la UA sintieron un nudo en el estómago, los estudiantes quedaron boquiabiertos y los espectadores miraban en silencio, horrorizados por lo que estaban viendo. En la pantalla, Izumi era golpeada repetidamente por varios estudiantes mientras el personal escolar observaba impasible. No solo no intervenían, algunos incluso parecían alentar la situación con miradas complacientes o comentarios discretos. La grabación cambió, mostrando más escenas. El patio de la escuela, los pasillos, callejones cercanos. En cada una, la violencia continuaba. Entonces, apareció un video diferente. En él, se veía como un estudiante de cabello cenizo empujaba a Izumi por las escaleras. El Baku Squad quedó completamente paralizado. Querían creer que había una explicación, querían pensar que tal vez todo era una exageración, pero no podían. Todo estaba ahí. Kirishima apretó los puños. Quería defender a Bakugo. Quería creer en él. Veo Bakugro, tú no hiciste todo eso, ¿verdad? Su voz apenas era un susurro. Izumi lo miró por un momento, parecía a punto de responder pero decidió callar. Quería disfrutar esto. Bakugo levantó la mirada, encontrándose con la de Kirishima. Su boca se abrió para responder, para decir algo, pero no salieron palabras. Izumi sonrió con burla antes de hablar. Kirishima, ¿verdad? Primero que nada, perdón por robar tu don, lo necesitaba. Y segundo, todo esto es real. Claro, me imagino que habrá listos que dirán que esto es edición o manipulación. Pero tengo más pruebas. Elevó una mano y dejó que una pequeña nube azulada comenzara a formarse en su palma. Agradezco a Garaki por mantener un registro de dones. No me gustó robar este en particular, pero para esta ocasión vale la pena. Lo que verán ahora es un don que proyecta recuerdos. Así que vayan por sus palomitas, porque la tercera entrega promete mucho. La nube azul brilló y la imagen cambió. Era un día cualquiera de la secundaria. Bakugo sintió un escalofrío al reconocer la escena antes de que siquiera se reprodujera por completo. Espera, no lo hagas. Su voz sonó temblorosa, apenas un rastro de la seguridad que solía tener. Izumi ni siquiera lo miró. Solo sonrió con malicia. Y entonces, el recuerdo se proyectó. Se vio claramente a Bakugo, con una expresión de absoluto desprecio, arrancando un cuaderno de análisis de las manos de Izumi. Lo encendió en llamas con su don y arrojándolo por la ventana. Pero lo peor no fue la imagen. Fue el sonido, la voz de Bakugo. Fuerte. Clara. Contundente. Sin margen para la duda. Si tanto quieres ser un héroe, ¿por qué no saltas de un tejado y rezas para que en la próxima vida nazcas con un don? El aire pareció volverse denso. El mundo entero se quedó en silencio. Nadie podía creerlo. El héroe que aspiraba a ser el número 1. El mismo que hablaba de victoria y de nunca rendirse. Había incitado al suicidio a alguien. Los padres de Bakugo sintieron el golpe como si les hubieran arrancado el alma. Mitsuki, siempre explosiva, solo pudo abrir y cerrar la boca sin que saliera ningún sonido.
Masaru, quien pocas veces alzaba la voz, tenía los puños apretados, su cuerpo temblaba. En la UA, la incredulidad se convirtió en horror. Olmig sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Trató de mantenerse firme, pero tuvo que apoyarse en una pared. Su sucesor. El chico en quien había puesto su fe y su esperanza había dicho eso con una sonrisa en el rostro. Nezu sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su expresión, siempre serena y calculadora, ahora reflejaba puro pánico. La imagen de la UA ya estaba manchada por todos los desastres del año, pero esto era un golpe letal. Aizawa se quedó mirando las imágenes en silencio, su mandíbula tensa. Se había equivocado. Durante todo el año, había tratado de guiar a Bakugo, de corregirlo, creyendo que con la disciplina adecuada el chico podría cambiar. Pero no. Nunca debió permitir que entrara a la UA. La clase B estaba muda. Incluso Monoma, siempre listo para humillar a la clase A, solo podía ver la pantalla con una mirada ensombrecida. Esto no era arrogancia. Esto no era solo un problema de actitud. Esto era otra cosa. Algo peor. Y la clase A estaba en shock. Todoroki frunció el ceño, su mirada ensombrecida. No era sorpresa que Bakugo tuviera una personalidad difícil, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo así. Su mente volvió a su propio pasado, a las cicatrices que le dejó en Deabor y por primera vez, sintió que tal vez había alguien en esa escuela que entendía lo que era vivir con una infancia destrozada. Y Ida, siempre firme, sintió como sus rodillas flaqueaban. No podía creerlo. Las reglas, las normas, el código de conducta de un héroe, todo lo que él defendía, Bakugo lo había pisoteado con absoluta crueldad. Su orgullo como presidente de clase se derrumbaba. Él había permitido que alguien así estuviera entre ellos. Uraraka llevó una mano a su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Nunca había imaginado que Bakugo podía ser cruel hasta ese punto. Había visto su agresividad, había sentido su actitud arrogante, pero esto no era simplemente ser un bruto. Esto era ser despiadado. Tsuyu parpadeó varias veces, en shock. Sus labios temblaron antes de poder murmurar. Esto está mal. Tokoyami, en completo silencio, mantuvo su mirada fija en la pantalla. Su expresión era difícil de leer, pero Dark Shadow se encogió dentro de él, como si incluso su sombra sintiera la gravedad de la situación. Koda, incapaz de soportarlo, apartó la mirada y bajó la cabeza. No podía escuchar más. No podía ver más. Era demasiado. Mina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus manos temblaban mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Siempre había sabido que Bakugo era explosivo, agresivo, pero esto era demasiado. No podía creer que alguien capaz de decir algo así estuviera en la UA. No podía creer que ella lo había considerado su amigo. Caminar y parpadeó varias veces, como si quisiera despertar de una pesadilla. Su cerebro intentaba encontrar una justificación, algo que hiciera que todo tuviera sentido, pero no la encontraba. No puede ser verdad. Quería decirlo en voz alta, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Zero apartó la mirada de la ilusión. No podía seguir viendo. Sentía asco, rabia, impotencia. Siempre había seguido la corriente, riéndose de las tonterías de Bakugo, dejándolo hacer lo que quería, y ahora se daba cuenta de lo ciego que había sido. Hiro estaba furiosa. Más que eso, estaba asqueada. Su mandíbula estaba tan apretada que le dolía, sus manos formaban puños temblorosos. Quería gritar, quería exigir respuestas, quería hacer algo, cualquier cosa, para no sentirse tan impotente. Shoji cerró los ojos por un momento. No porque no quisiera verlo, sino porque le dolía demasiado. Había pasado su vida siendo juzgado por su apariencia, sabía lo que era ser tratado como un monstruo, pero nunca imaginó que alguien que decía querer ser un héroe llegara a ese extremo. Momo pensaba a 1000 por hora. Su mente no dejaba de analizar lo que acababan de presenciar. ¿Cómo permitimos esto? ¿Cómo la UA permitió esto? Todo en lo que había creído se tambaleaba. Su confianza en la escuela, en sus compañeros, en sí misma. Kirishima, por su parte, no reaccionó de inmediato. Su mirada estaba fija en Bakugo, buscando algo, cualquier señal que le indicara que esto no era real. Que había una explicación. Que todo era mentira. Pero Bakugo no dijo nada. No intentó justificarse. No intentó negarlo. Y en ese silencio, Kirishima sintió como algo dentro de él se rompía. Su confianza. Y eso dolía más que cualquier golpe. Antes de que pudiera seguir procesándolo, la voz de Izumi lo sacó de sus pensamientos. Bueno, eso es lo que la UA permitió entrar, dijo con un tono burlón. Pero si todavía hay alguien que cree que miento, pongámoslo a prueba. Hiro.
La pelivioleta alzó la mirada, desconcertada. Tú eres de las pocas a las que dejé conservar su don, continuó Izumi. Y, por lo que sé, puedes funcionar como un detector de mentiras. Así que diles a tus compañeros si estoy mintiendo o no. Diles si el don que usé es realmente uno de proyección de recuerdos o si fue algo para manipular lo que ven. El silencio en el campo se volvió insoportable. Todos los ojos estaban puestos en Hirou. Los espectadores contenían la respiración. Todos querían que ella negara la acusación. Que dijera que Izumi mentía. Que todo era una ilusión, un engaño. Pero Hirou escuchaba algo que los demás no podían. El ritmo del corazón de Izumi. Era firme. Constante. Sin irregularidades. No había miedo, no había duda. Era la verdad. La garganta de Hirou se secó. Si lo admitía, si decía en voz alta lo que ya sabía, sería el golpe final. La confianza en los héroes, en la UA, en todo el sistema, quedaría destrozada sin posibilidad de retorno. No habría excusas, no habría forma de ocultarlo. Se desataría el caos. La UA perdería aún más credibilidad. Bakugo quedaría marcado de por vida. Y con él, todos los que lo habían defendido. Pero si lo callaba, si negaba lo que oía, si mentía, estaría siendo parte del problema. Estaría protegiendo a alguien que nunca pagó por lo que hizo, que nunca enfrentó consecuencias reales. Estaría permitiendo que un abusador siguiera en camino a convertirse en héroe. ¿Podría vivir con eso? ¿Podría mirarse al espejo sabiendo que dejó que una verdad como esta se ocultara otra vez? Por primera vez, Hirou sintió el verdadero peso de lo que significaba ser una heroína. No era solo pelear contra villanos. No era solo salvar gente en apuros. A veces también significaba elegir entre la verdad y la mentira. Su mirada vagó hacia el suelo, sintiendo cómo la tensión en el aire se volvía insoportable. No importaba qué dijera, las consecuencias serían enormes. Pero en lo profundo de su corazón, sabía cuál era la respuesta correcta. Así que, con voz temblorosa, finalmente habló. Ella dice la verdad. Bakugo es culpable. El silencio fue inmediato. Como si el mundo entero se hubiese detenido por un instante. Una estudiante, una heroína en formación, acababa de confirmar lo que una villana afirmaba. Los héroes de la UA sintieron el golpe como una estaca en el pecho. Los estudiantes en el campo se quedaron inmóviles, algunos conteniendo la respiración. Y Bakugo simplemente no se movió. No protestó. No gritó. Solo permaneció allí, mirando al vacío, procesando cómo, en cuestión de segundos, todo se desmoronaba a su alrededor. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Izumi rompió el silencio. Aunque, para ser justos, no me convertí en villana solo por venganza contra un perro rabioso. Su voz sonó con un matiz de burla al referirse a Bakugo. Es cierto, él llenó el vaso hasta el límite, pero no fue él quien lo derramó. Un escalofrío recorrió a los presentes. Además de todo el maltrato que recibí por no tener un don, también fue por mi sueño. Quería ser una heroína. Viví con ese anhelo toda mi vida, inspirada en All Might al igual que la mayoría de ustedes. ¿Quién no admiraría al símbolo de la paz? All Might sintió como un sudor frío se deslizaba por su espalda. Sus manos temblaron ligeramente, y un nudo se formó en su garganta. Siempre dando una sonrisa esperanzadora, siempre diciendo que todos pueden ser héroes, Izumi dejó escapar una risa seca. Pero al igual que el perro de Bakugo, todo es por las cámaras, por las apariencias. ¿Quieren ver la verdadera cara del símbolo de la paz? Las pantallas parpadearon. Izumi volvió a usar el don de proyección de recuerdos y ante los ojos de todos apareció la imagen de una azotea. La conversación comenzó a reproducirse. ¿Alguien sin don puede ser un héroe? La Izumi de aquel entonces, con los ojos brillantes de esperanza, esperaba una respuesta. Y la respuesta llegó. Escucha, niña, debes ser realista. Si realmente quieres ayudar a las personas, hay muchas formas de hacerlo. Podrías convertirte en una oficial de policía. No es un trabajo glamuroso, pero es muy honorable. Después de todo, la mayoría de los héroes entregan a los villanos a la policía. Son una parte esencial del sistema. El impacto fue inmediato. El silencio era absoluto. Los espectadores no podían creer lo que acababan de escuchar. La devastación fue aún más profunda para aquellos que no tenían un don o poseían habilidades inútiles para el combate. Izumi no había mentido. Todo lo que creían sobre el símbolo de la paz había sido una mentira. Entre los estudiantes y profesores, la máscara de All Might se rompió. Todos vieron con claridad lo que había detrás de su sonrisa. Aizawa sintió su ira bullir como nunca antes. No era alguien que se diera bien consolando a otros, lo sabía, pero lo de All Might no era simple torpeza.
Era ignorancia en su máxima expresión. La chica que ahora llamaban villana no había pedido más que un simple sí. Un mínimo de fe. Y Olmig, sin piedad, había aplastado su sueño como todos los demás. Aizawa apretó los puños. Si Izumi les perdonaba la vida, juraba que lo primero que haría sería volver a la UA y matar a Olmig personalmente. Los estudiantes héroes de todos los cursos estaban incrédulos. Incluso Bakugo se sorprendió. El hombre que más admiraba también había tejido una red de mentiras. Izumi sonrió con burla. Sip, hasta el que se supone que da esperanza a todos, no es más que otro payaso de la publicidad. Si ese es el antiguo héroe número 1, no quiero ni imaginarme al resto. Oh bueno, en realidad sí lo sé, pero antes de desviarme, hay algo más. La sonrisa desapareció de su rostro. Pasaron cosas detrás de escena, más específicamente con mi madre, pero no quiero aburrirlos con detalles. El punto es que me escapé de casa y seguí el consejo de Olmig de ser realista. Pero todo lo que encontré fue rechazo. Izumi volvió a activar su don. Las imágenes proyectaron cada intento fallido. Izumi tocando puertas, entregando solicitudes, suplicando por una oportunidad. Hospitales, estaciones de policía, restaurantes, supermercados, incluso empresas de recolección de basura. Pero en todas recibió la misma respuesta. No necesitamos a inútiles Kirkles. Un escalofrío recorrió a los espectadores. Profesores, héroes, estudiantes, nadie pudo ignorar el peso de esas palabras. Pero el golpe final llegó cuando la ilusión mostró a Izumi, desnutrida, acurrucada bajo un puente. A lo lejos, una figura apareció. Una heroína. La esperanza renació en los ojos de la chica solo para ser destruida en un instante. Mirko pasó junto a ella, caminando con su usual confianza. Izumi, con lo poco de fuerza que le quedaba, intentó llamar su atención. Por favor, ayúdeme. La heroína se detuvo y giró la cabeza con una ceja levantada. Sus orejas de conejo se movieron levemente mientras la observaba. ¿Qué? ¿Quieres que te dé dinero o algo? Preguntó con fastidio, cruzándose de brazos. Izumi negó con la cabeza, aún jadeante. Solo necesito ayuda, por favor. Mirko chasqueó la lengua y suspiró. Mira, niña, si esperas que te saque de tu miseria, estás perdiendo el tiempo, soltó con indiferencia. La vida es dura. Si no puedes levantarte por ti misma, nadie lo hará por ti. Y sin más, le dio una patada en el estómago para apartarla de su camino. Izumi dejó escapar un gemido ahogado mientras se doblaba sobre sí misma. TSK. ¡Qué desperdicio!, murmuró la heroína antes de seguir su camino sin mirar atrás. Los espectadores no podían creer lo que estaban viendo. Ya no era solo Bakugo. Ya no era solo Olmig. Ahora, incluso una heroína profesional, una del top 10, se mostraba en toda su crudeza. El silencio en la UA se hizo insoportable. Nadie se atrevía a decir nada. Nadie podía. Izumi dejó que las imágenes se desvanecieran antes de hablar con ironía. Bueno, ahí lo tienen. Así es la sociedad de héroes en la que todos confían. Así de podrido está todo desde la raíz. Su voz no tenía furia. Solo una certeza fría y despiadada. Y aún hay quienes piensan que el problema soy yo. Nadie la contradijo. Nadie pudo. Hirou sintió náuseas. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, pero no por miedo. Era asco. Miró a Bakugo, aún inmóvil, pensó en algunos profesores, en héroes, y por primera vez se sintió sucia por querer ser parte de ellos. Izumi la llamó nuevamente. Hirou, vuelve a decirlo. Confirma si todo lo que vieron es real o si estoy mintiendo. La peli violeta tembló. Lo que diría ahora sería definitivo. Negarlo era imposible. Pero aceptarlo significaba derribar todo en lo que había creído. Significaba admitir que todo su esfuerzo, todo su entrenamiento, su deseo de ser heroína quizás no significaba nada. Sus hacks temblaron. Sabía que todas las miradas estaban sobre ella. Podía escuchar sus corazones latiendo con desesperación, esperando que negara la verdad. Pero no podía. Cerró los ojos con fuerza, tragando saliva. Ella, su voz sonó rota, casi un susurro. Ella dice la verdad. Todo esto es real. Y con esas palabras, todo lo que quedaba de la confianza en los héroes se vino abajo. El silencio que siguió era diferente a los anteriores. No era solo incredulidad. No era solo horror. Era algo más profundo. Algo que hacía que la piel se sintiera fría y el aire pesado. Para los civiles sin don, las imágenes fueron una confirmación brutal de lo que muchos ya sospechaban, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. No necesitamos a inútiles Kirkles. ¿Cuántas veces habían escuchado esa frase? ¿Cuántas oportunidades les habían sido negadas solo por no haber nacido con un don?
Verlo reflejado en una imagen cruda, en la figura de una niña que solo quería sobrevivir, les hizo apretar los puños y contener las lágrimas. Entre los héroes profesionales, la respuesta fue más dividida. Algunos miraron la escena con rostros sombríos, sintiendo que una daga invisible se clavaba en su conciencia. Otros desviaron la mirada, con el ceño fruncido, como si negar lo que veían pudiera hacer que desapareciera. Unos pocos incluso chasquearon la lengua, molestos, pero no por lo que sufrió Izumi, sino porque ahora el público lo sabía. En el campo de batalla, Aizawa sentía su cuerpo pesado, pero su mente estaba más despierta que nunca. Cada palabra de Izumi, cada imagen mostrada, era como un golpe tras otro. Había pasado toda su carrera tratando de hacer que sus estudiantes fueran fuertes, enseñándoles que el mundo real no era un cuento de hadas, pero ahora veía algo que no podía ignorar. Había fallado. Todos lo habían hecho. No necesitaba mirar a los estudiantes a su alrededor para saber que ellos también lo sentían. Esa impotencia, ese peso sofocante de la realidad que habían ignorado durante tanto tiempo. Esto no era algo que pudiera resolverse con una simple disculpa. En la UA, Olmig no se había movido ni un centímetro desde que todo comenzó. Su respiración era pesada, su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en blanco. No había ilusiones proyectadas en ese momento, no había imágenes a las que pudiera aferrarse para procesarlo de forma racional. Solo estaban las palabras de Izumi, crudas, innegables. Había querido salvar a todos. Había querido ser un pilar inquebrantable. Pero, en el proceso, había ignorado a los que más lo necesitaban. Los murmullos a su alrededor eran cada vez más intensos. Sentía las miradas, algunas de desconcierto, otras de rabia. Por primera vez en su vida, Toshinori Yagi no sabía qué hacer. En el campo de batalla, la reacción de los estudiantes fue variada. Momo Yaoyorozu sintió como su estómago se revolvía. La educación que recibió siempre la llevó a creer en la justicia de los héroes, en que la sociedad funcionaba de manera correcta. Pero ahora, todo eso se sentía como un castillo de naipes al borde del colapso. Meso Shoji no apartó la vista de la proyección. Sabía lo que era ser discriminado. Sabía lo que era ser tratado como algo menos que humano. Pero ver a Izumi ser rechazada una y otra vez sin que nadie extendiera una mano, eso lo hizo bajar la cabeza con rabia contenida. Denki caminar y tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre había tratado de ver el lado positivo de todo, de hacer bromas y aliviar la tensión. Pero no había nada gracioso en lo que acababa de ver. Solo injusticia. Kyoka Hiro seguía inmóvil. Su corazón latía con fuerza, no por la sorpresa, sino por el asco que sentía. No solo hacia los héroes que ignoraron a Izumi. No solo hacia la sociedad que la aplastó. Sino hacia sí misma, porque por un momento, deseó que todo fuera mentira. En la UA, los 6 estudiantes que observaban la transmisión desde las pantallas también reaccionaron de maneras diferentes. Todoroki, quien había vivido en carne propia el abuso de un héroe, no dijo nada. No tenía que hacerlo. Sus manos temblaban. Tenya Ida apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería creer que los héroes eran justos. Que la sociedad tenía reglas y que las cosas funcionaban de manera correcta. Pero la evidencia delante de sus ojos decía lo contrario. Ochako Uraraka sintió un vacío en el pecho. Toda su vida había querido ser heroína para ganar dinero y ayudar a su familia, pero ¿cuántas personas como Izumi existían? ¿Cuántos habían sido ignorados? Tsuyu Asui parpadeó lentamente, tratando de procesarlo todo. No era alguien que hablara sin pensar, pero en su mente solo había una pregunta. ¿Y si yo estuviera en su lugar? Tokoyami y Koga no dijeron nada, pero la tensión en sus cuerpos hablaba por ellos. Izumi dirigió su mirada a Bakugo. Él seguía observándola, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. No reaccionó hasta que su voz lo arrancó de su trance. Como dije, eres un hipócrita. Cuando era Izumi, me dijiste que me suicidara. Pero cuando fui espectro, me dejaste con vida solo para alimentar tu ego, para que tu gloria creciera. Izumi dio un paso adelante, su tono goteaba desprecio. ¿Quieres saber cuál fue el mayor error que cometieron tú y todos los demás conmigo? Subestimarme. Me llamaron inútil, dijeron que debía ser realista y lo fui. Abrí los ojos y vi la verdad detrás de este sistema que ustedes tanto veneran. Un mundo construido sobre fachadas, mentiras, chivos expiatorios y crímenes encubiertos. Los estudiantes sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Solo necesité recursos, continuó Izumi, con la voz firme. Y con eso, puse en jaque a toda su perfecta sociedad en un solo día. Pero no te equivoques, Bakugo, no eres el centro de mi historia.
Sí, fuiste una de las razones, pero no la razón. En mi búsqueda de un lugar en este mundo, conocí a muchos que fueron rechazados igual que yo, personas juzgadas por tener dones raros o por no tener ninguno. Los héroes sintieron un nudo en la garganta. Estoy aquí por algo más grande que la venganza. Estoy aquí para un nuevo orden. Mientras ustedes posaban para las cámaras pretendiendo que todo estaba bien, yo me preparaba en las sombras para dar el golpe de gracia. Yo crearé un mundo donde todos tengan voz y voto. La era de héroes y villanos ha terminado. Izumi levantó la mano, y un dispositivo en su muñeca se activó. En unos instantes, la Brava enviará una señal. Cada teléfono en las principales ciudades recibirá un mensaje con información detallada sobre la corrupción de los héroes, todos los secretos que la Comisión de Héroes enterró para mantener sus fachadas, todos los casos que limpiaron para proteger su imagen. También habrá grabaciones de la UA y otras academias de héroes, donde ciertos estudiantes han revelado sus verdaderos y egoístas motivos para querer ser héroes y unas declaraciones interesantes. Dijo recordando la grabación que había hecho Davin. Las palabras finales de Izumi cayeron como una bomba. Y como cereza del pastel, la identidad del traidor de la UA también será expuesta. Ya no importa quién sea. Solo diré una cosa. Si el sistema sigue en pie o si yo tomo el control, va a necesitar un muy buen abogado. Cierto rubio con acento francés entró en pánico. No lo mostraba abiertamente, pero el color de su rostro había desaparecido por completo. Mientras tanto, Izumi se acercó a Bakugo y colocó su mano sobre su cabeza. Unos rayos rojos chisporrotearon alrededor de su piel por un breve instante y luego desaparecieron. Bakugo frunció el ceño. Su instinto le gritaba que algo andaba mal, pero antes de que pudiera exigir respuestas, Izumi habló con calma. Si te preguntas qué hice, solo te di un pequeño regalo de agradecimiento, dijo con una sonrisa burlona. Al final, fuiste tú quien me ayudó a entender la verdad sobre este mundo. Bakugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sé que One for All estaba consumiéndote poco a poco. Así que, como muestra de gratitud, decidí hacerte un favor, te lo quité. Junto con tus adoradas explosiones. Los ojos de Bakugo se abrieron de golpe. One for All. Sus explosiones. Todo. Perdido. Tú. Intentó moverse, pero sus lesiones se lo impedían, sin mencionar que sus músculos se sintieron extraños, más pesados. Izumi continuó hablando con tranquilidad, ignorando su furia. Y como me sentía generosa, también pensé en tu esperanza de vida. No quería que murieras demasiado pronto, así que le pedí al Dr. Garaki una copia de su Don Life Force. Ahora tienes más tiempo en este mundo, pero no te emociones. Izumi inclinó la cabeza y sonrió de lado, disfrutando la confusión y rabia en el rostro de Bakugo. Si antes te quedaban 2 o 3 años de vida, ahora digamos que podrías llegar a los 40 o 50. Pero créeme, cada día será una maldición. Tu cuerpo se irá deteriorando lentamente. Tus músculos se debilitarán. Tus reflejos fallarán. La gloria del gran Bakugo se desmoronará poco a poco. La sangre de Bakugo hervía de rabia, pero su propio cuerpo lo traicionaba. Intentó dar un paso, pero su respiración se sintió más pesada de lo normal. Si tienes problemas con mi regalo, no te preocupes. Hay una solución muy sencilla. Izumi se inclinó hacia su oído, asegurándose de que todos la escucharan. Si tanto ansías la fama, ¿por qué no saltas desde un tejado? Reza para que en tu próxima vida nazcas en un mundo donde yo no esté ahí para arruinarte. El color se desvaneció del rostro de Bakugo. El silencio se extendió por el campo de batalla y la UA. Nadie podía creer lo que acababan de oír. Izumi comenzó a elevarse, flotando por encima de todos mientras se preparaba para dar sus últimas palabras. Como dije, la era de los héroes y villanos ha llegado a su fin. Yo traeré la verdadera justicia para todos aquellos que fueron silenciados por este gobierno corrupto. No les pido que luchen en mi nombre. Solo quiero su lealtad y confianza en un nuevo futuro. Yo seré quien traiga la auténtica paz a esta era. La paz no es eterna, pero juro que construiré un mundo mejor. Y cuando llegue el día en que las sombras intenten arrebatárnoslo, estaremos listos para defenderlo. Su mirada recorrió el campo de batalla una última vez. Lo reconstruiré todo. Desde las cenizas. Fin.